¿Qué tal? ¿Cómo están? La radiación solar está detrás de prácticamente la totalidad de los cánceres de piel. Por eso ahora que llega el verano hemos abierto este video chat a este tema. Pueden hacer sus preguntas como siempre a través de la página web de la Clínica Universidad de Navarra, a través de Facebook y a través de Twitter con el usuario Clínica Navarra. Para hablar de este tema y para responder a las preguntas que ya han estado formulando en los últimos días, me acompañan el doctor a mi lado, Salvador Martín Algarra, oncólogo de la Clínica Universidad de Navarra, y a su lado el doctor Pedro Redondo, dermatólogo también de la Clínica Universidad de Navarra. En primer lugar, les presento al doctor Salvador Martín Algarra, es el director del Departamento de Oncología Médica de la Clínica Universidad de Navarra y es el presidente del Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma. Compagina estas labores con la de profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz y doctor por la Universidad de Navarra, es especialista en Oncología Médica por la Universidad de Navarra, por la Clínica Universidad de Navarra, mejor dicho. Ha completado su formación en el Hospital Clínico de la Universidad de Valencia y en la Universidad de Navarra. Fellow en Oncología Médica y Hematología por la Universidad de Nebraska en Estados Unidos. En la Clínica Universidad de Navarra ha sido adjunto al director médico, coordinador del área de terapia celular y presidente de la comisión de docencia. Es autor de 82 publicaciones en revistas de alto impacto. Sus principales áreas de interés son melanoma y sarcomas y tumores de origen desconocido. Una vez conocido al doctor Salvador Martín Algarra, pasamos a conocer al doctor Pedro Redondo. Es especialista del Departamento de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venerología de la Clínica Universidad de Navarra y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Ha escrito 3 libros sobre oncología de la piel y cirugía dermatológica y es revisor ocasional de varias revistas estadounidenses y británicas. Ha publicado cerca de 50 artículos en revistas científicas nacionales y un centenar en internacionales. Es miembro de la Academia Española de Dermatología desde enero de 1990 y de la European Society for Dermatological Research y de la Sociedad Internacional para el Estudio de Malformaciones Vasculares. Bienvenidos a los dos. Comenzamos ya este video chat con la primera de las preguntas. Nos la va a poder contestar el doctor Redondo. Es una pregunta que se han hecho muchas personas a juzgar por los emails que hemos recibido. ¿Cuándo nos debemos alarmar por una mancha que aparece en la piel? Esta persona dice sobre todo en las manchas que aparecen con la edad. Las manchas que aparecen con la edad, como son médicas, son propias de la edad y son naturales en la persona humana, por lo tanto, en general son manchas que no deben producir alarma. Son manchas que se van produciendo lentamente y aparecen sobre todo en zonas expuestas. En cualquier caso, hay que alarmarse o hay que consultar, y ese es el consejo que solemos dar, consultar con un especialista ante manchas, ya sean manchas oscuras o manchas rojizas o manchas pues de distinto tipo de color o de textura, pues que tienen una evolución tórpida, es decir, pues que generalmente no evolucionan o aparecen irregularmente, o también se ulceran o forman unas escamocostras. Es decir, generalmente las manchas no son preocupantes las que llevan mucho tiempo de evolución ni las que aparecen de un día para otro. Las manchas preocupantes son las que van creciendo no muy lentamente, pero van creciendo de forma irregular respecto a pues, las manchas que se consideran normales, pues los léntigos solares, las manchas redondeadas, parduzcas, queratóxicas que aparecen en la piel de las personas mayores, sobre todo en zonas fotoexpuestas. Por lo tanto, fundamentalmente, manchas que aparecen de forma irregular, de bordes irregulares, y también manchas que tienen un curso tórpido, pues que se sobreelevan, que aparece una escamocostra, que sangran por un traumatismo. Generalmente una mancha buena, entre comillas, pues no produce nunca un sangrado. Después, yo creo que podemos distinguir también ya en las manchas que son propiamente lesiones pigmentadas de otras manchas que pueden ser también tumorales, que no son lesiones pigmentadas.
Hablaremos y profundizaremos sobre los diferentes tipos de manchas porque son lo que preocupan a las personas que nos están viendo. Esta pregunta tiene dos partes, la primera va dirigida al doctor Redondo y la segunda, que son dos preguntas para el doctor Martín Algarra. Esta persona nos cuenta: tengo una mancha oscura de unos 3 centímetros y asimétrica desde hace 8 años. ¿Puede ser un melanoma maligno? Esta pregunta es para el doctor Redondo. Y para el doctor Martín Algarra, ¿existe tratamiento para el melanoma maligno? ¿Cuál es la supervivencia cuando se detecta un cáncer de piel? Comenzamos con el doctor Redondo. Bueno, una mancha oscura de 3 centímetros al menos hay que consultar. No tiene por qué ser un melanoma, por lo que decía antes, sino que a lo mejor es una mancha que tiene el paciente desde siempre o desde mucho tiempo y es un nebus normal, es un nebus benigno. Generalmente las manchas que aparecen en la piel son nebus pigmentocelulares benignos. Hay una regla básica que utilizamos los dermatólogos y muchos médicos la utilizan, que es la regla ABCD del melanoma, para distinguir lo que es un nebus normal benigno de un melanoma. Entonces, la regla ABCD hace referencia la A a la asimetría de la lesión. Generalmente un nebus suele ser una lesión simétrica, uno la parte por la mitad y lo puede enfrentar como en un espejo y los bordes son simétricos. Cuando un borde crece irregularmente de forma simétrica, entonces se considera que es un factor de riesgo para que esa lesión sea maligna, sea un melanoma. La B hace referencia a los bordes, ya digo, bordes que crecen de forma irregular, que no son, por ejemplo, redondeados, sino que tienen como unas espículas, ya sea a la visión normal o con una lámpara, una lente de aumento. La C hace referencia al color. El color generalmente de las lesiones benignas es un color uniforme que puede ser parduzco, grisáceo, más negruzco, pero cuando hay una distinta tonalidad de colores, donde se mezclan áreas negruzcas, áreas más parduzcas, áreas azuladas, áreas blanquecinas, pues eso puede ser sugestivo también de que la lesión es mala, es un melanoma. Y por último, la D hace referencia al diámetro. Generalmente, aquí hablamos de una lesión de 3 centímetros, generalmente se considera que lesiones menores de 6 milímetros, de menos de medio centímetro, es raro que sean melanomas, aunque hoy en día cada vez diagnosticamos melanomas más pequeños, diagnóstico precoz, pero se considera que es raro, por lo tanto, mayores de 0,6 milímetros, pues habría que tenerlo como factor a considerar cuando estamos valorando, descartando un melanoma. También, aparte de esta ABC del melanoma, hay una serie de signos externos, síntomas, pues que la lesión pique, que la lesión tenga un halo rojizo, que la lesión haya sangrado. Todos estos son síntomas o signos que hablan a favor de que la lesión puede ser maligna, puede ser un melanoma. Y el doctor Martín Algarra le contestará a la pregunta sobre qué tratamientos existen cuando el melanoma es maligno y cuál es la supervivencia cuando se detecta el cáncer en la piel. El primer tratamiento para el melanoma maligno es la extirpación, y la extirpación es un tratamiento, un número muy importante de casos, es un tratamiento curativo y es lo primero que hay que hacer ante cualquier lesión pigmentaria que el dermatólogo considere sospechosa de malignidad. Junto a la cirugía, como tratamiento primordial y tratamiento más importante, hay otros tratamientos médicos que pueden ayudar a mejorar el pronóstico de pacientes con melanoma que por el motivo que sea no hayan podido ser diagnosticados de un modo muy precoz. Efectivamente, hay tratamientos para melanoma, hay tratamientos médicos para melanoma avanzado y además ha habido avances considerables en estos tratamientos en los últimos años. Hablaremos sin duda de esos tratamientos, doctor. Preguntaba también esta persona cuál es la supervivencia cuando se detecta un cáncer de piel, no sé qué le podríamos decir. Pues en cáncer de piel precoz, localizado, las tasas de supervivencia son muy altas, son por encima del 80 y el 90%, en el caso, como digo, de que sea enfermedad localizada, en el que solo la cirugía permite controlar la enfermedad. El melanoma, como todos los tumores malignos, puede tener un comportamiento agresivo, puede ir fundamentalmente a los ganglios cercanos. Si hay afectación ganglionar o si hay afectación más a distancia, las posibilidades de controlar completamente la enfermedad decrecen. De ahí el que planteemos hacer tratamientos adicionales a la cirugía.
Gracias, doctor. Vamos con otra de las preguntas, va dirigida al doctor Redondo. ¿Cuáles son los primeros síntomas que nos pueden alertar sobre la piel enferma? Dice esta persona, en verano paseo mucho tiempo al sol sin ninguna protección y por la noche me duele si me toco el cuero cabelludo, pero el dolor desaparece pasado un tiempo y no tengo más síntomas extraños. Bueno, pues los síntomas de la piel enferma, en este caso, la excesiva exposición al sol pues produce pues una quemadura, una inflamación de la piel y está haciendo un daño. Entonces, lo primero, la principal prevención es protegerse del sol, protegerse tanto físicamente, pues con ropa, con sombrero, con gorra, como con productos, con fotoprotectores que evitan el daño del sol. Vamos a ver, es muy importante considerar, y yo creo que aquí hay conceptos que no están bien entendidos en la sociedad en general, que protegerse del sol implica fundamentalmente no exponerse al sol. Cada vez que uno se expone al sol, pues sobre la piel se produce un daño que se manifiesta en el moreno. El moreno que muchas veces buscamos pues es sinónimo de daño sobre la piel. El moreno implica una mutación de la piel que está dañada y para defenderse de esa radiación ultravioleta se secreta melanina. Entonces siempre que hay moreno hay daño. Por lo tanto, pues cuando hablamos de protección, lo que tenemos que hacer, independientemente, la gente piensa que protegerse con protectores altos a uno le da vía libre para tomar el sol con naturalidad, protegido frente al cáncer de piel, que eso no produce daño, cuando realmente si hay moreno, independientemente del factor de protección que use, siempre va a haber daño. Entonces, pues el concepto de el daño que produce el sol sobre la piel, reflejo de lo moreno que está la piel, independientemente del tiempo que haya empleado en ponerse moreno y los protectores que haya utilizado, pues eso siempre va a ser así. Es un daño a lo mejor que prevenimos la quemadura solar con protección, pero no prevenimos el daño sobre esa predisposición al cáncer de piel y al daño pues que produce el sol sobre la piel, que también produce una atrofia y un envejecimiento de la piel. Vamos con otro email. Tengo manchas en la cara y una de ellas se está poniendo roja y en esa zona de la piel es más rugosa. Me tendría que mirar. Dice que es blanca, pero que se aplica protección alta. Bien, pues sí, pues efectivamente, pues hay que consultar, porque el sol sobre la piel puede producir, como hemos comentado antes, pues distintos cánceres de piel. El más frecuente no es el melanoma, el más frecuente es la queratosis actínica, que después hablaremos de ella, pero la queratosis actínica es una precancerosis, que es una mancha rojiza que se descama con facilidad, que es rugosa al tacto y que es un precursor del carcinoma espinocelular y está directamente inducido por la radiación ultravioleta. Por lo tanto, para prevenir la aparición de queratosis actínicas, pues hay que evitar la exposición al sol y no solo a veces con crema de protección, sino también con medidas físicas, pues con ropa o con sombrero. Y después considerar también que a veces a la protección llegamos tarde cuando la gente se quiere proteger, pues porque el daño solar sobre la piel tiene memoria, deja memoria, y se considera que el 80% del daño del sol sobre la piel se produce antes de los 20 años. Por lo tanto, intentar protegerse del sol extremadamente a los 60, a los 70 años, pues es útil, pues porque siempre reduce en un porcentaje pequeño la aparición de unas lesiones, pero lo que hay que intentar es concienciar a la población para que se protejan antes, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Gracias, doctor. Pasamos a leer otro email dirigido al doctor Martín Algarra. Dice esta persona: con 28 años me detectaron un melanoma maligno de 0,43 milímetros de Breslow. Ha seguido con revisiones esta persona, al principio trimestrales, después semestrales y por último anuales, en las que me realizan placas de tórax y análisis de sangre, hasta ahora con resultados satisfactorios y sin ninguna recaída. Pero mi dermatóloga me dijo que nunca me daría el alta, porque este tipo de cáncer puedes estar bien unos años, pero después recaer otra vez. Pregunta a esta persona si es esto cierto, si nunca se curará, dice preocupada, y qué posibilidades hay de metástasis. Bueno, en primer lugar, yo tengo que decirle a esta persona que la impresión que causa es que está curada. Un melanoma de tan poca profundidad, y eso es el Breslow, la profundidad que tiene el tumor en la piel,
pues las posibilidades de curarse son muchísimo más altas que la de no estar curada. Pero lo cierto es que nunca se puede saber con absoluta seguridad. Es una suerte que usted tenga una persona, en este caso un especialista, una dermatóloga tan comprometida y tan cuidadosa, que le transmita la idea de que necesita hacer un seguimiento periódico, en este caso anual, y no solo un seguimiento periódico, sino con toda seguridad le transmite que tiene línea directa para contactar con su especialista, con su dermatóloga, en caso de notar alguna alteración rara, que es algo que siempre puede aparecer. Pero más aún, yo diría que detrás de esa insistencia de su dermatóloga en que siga controles, hay no solo una búsqueda de un seguimiento de la evolución del melanoma que tuvo, y que, como yo le digo, honestamente pienso que tiene muchísimas posibilidades de estar controlado, no solo un seguimiento de ese melanoma, sino probablemente contemplar y valorar con mucho cuidado su piel, porque tuvo un melanoma a una edad joven, con 28 años, y tiene probablemente riesgo de tener otro tipo de problemas cutáneos en la piel. Junto a eso hay un efecto, me parece importante, educativo, de que se tiene usted que vigilar la piel con especial cuidado, y por tanto me parece una recomendación razonable. Pero quiero insistirle, la impresión inicial, la gran mayoría de pacientes con melanomas con tan poca profundidad, la gran mayoría, como digo, se curan, y yo quiero pensar que usted está curada, aunque le animo fundamentalmente a que haga caso a las indicaciones de su dermatóloga, sin ninguna duda. Y revisar la piel nuevamente, ese mensaje que todo el mundo tenemos que estar muy pendientes de esas posibles modificaciones en la piel, ¿verdad? Sí, y particularmente si se ha tenido un antecedente de melanoma, pues evidentemente hay que tener un especial cuidado en la piel, pero vuelvo a insistir, afortunadamente la gran mayoría de melanomas diagnosticados precozmente no vuelven a dar señales, y por tanto podemos decir que se curan. La biología de esta enfermedad es peculiar y es engañosa, por eso no podemos confiarnos en exceso. Y como digo, la piel es muy grande, es un órgano muy grande, muy extenso, y si ha aparecido una lesión en un punto, es posible que haya factores carcinogénicos que hayan afectado también a otros puntos cercanos o distantes, y por tanto convenga vigilarlo. Y no hay mejor vigilancia que la que puede hacer un dermatólogo responsable, eso sin duda. Y lo cierto es que este tipo de melanomas afectan en el día a día de las personas que se encuentran con defensas bajas, no saben si van a poder volver a realizar una vida normal. Es el caso de esta persona, nos envía este email: estoy tomando interferón alfa 2B para el tratamiento de un melanoma, me encuentro muy cansado y mis defensas están muy bajas, es como consecuencia de la medicación. ¿O será, pregunta, que el cáncer está progresando? Le pregunta al doctor Martín Algarra: ¿qué posibilidades tengo de curarme? Esto supongo que si no le hace una visita será complicado de responder, pero pregunta, por ejemplo, ¿puedo conducir? ¿Puedo tomar el sol? Bueno, mi primer consejo es que lo hable directamente con su oncólogo, y que haga estas preguntas con total naturalidad, porque su oncólogo le va a poder responder bien. Me faltan, como bien dices, algunos detalles para poder asesorar adecuadamente, pero de entrada no me cabe ninguna duda. El cansancio, incluso las alteraciones analíticas, incluso un cierto estado bajo de ánimo puede asociarse al tratamiento con interferón, que es una medicación que usamos para prevenir la recaída de melanoma en el caso de que en el momento del diagnóstico inicial y la cirugía pues se haya visto que estaba más extendido localmente de lo que se hubiese querido. Pero los síntomas que cuenta son típicos de ser efectos secundarios de interferón. Si puede curarse, sí, claro que puede curarse. Desgraciadamente sabemos que las posibilidades de curación disminuyen o se reducen dependiendo de determinadas características iniciales del tumor o de afectación ganglionar, que en su caso concreto desconozco, pero le animo a que hable con su oncólogo.
está haciendo un tratamiento preventivo que puede ocasionar estos efectos secundarios durante un tiempo. Es muy importante para sobrellevar bien estos efectos secundarios y para evitar complicaciones, valorar cuidadosamente todos los síntomas que tenga directamente con su oncólogo, pero tenga ánimo, siga sus indicaciones y piense que probablemente los síntomas que tiene son derivados del interferón. Si le quedan dudas, si no se aclara, si piensa que hay algo nuevo, adelante la visita, consulte con su oncólogo. Y sobre el tema de tomar el sol, porque ya nos ha quedado claro que para prevenir hay que evitar el sol, protegerse bien, sobre todo en edades tempranas, en niños y demás, pero una vez que se ha tenido un melanoma, ¿qué recomiendan con el sol? Supongo que tener más cuidado, pero ¿qué les dirían a estas personas preocupadas con este tema? A los pacientes que han tenido melanoma les prohibimos en general que tomen el sol, porque nos parece que el sol es un factor que podría activar, pues a lo mejor una célula aislada, metastásica, que está durmiente en alguna zona del cuerpo y es un estímulo pues para su crecimiento. Entonces, en general se aconseja a los pacientes que han tenido un melanoma no tomar el sol, un poco igual que a los que han tenido un cáncer de pulmón, pues lógicamente que no vuelvan a fumar, ¿no? Pues aquí el factor clave desencadenante que conocemos, aunque hay otros muchos, es el sol, y el sol lo prohibimos, un poco en la línea que hemos comentado antes, más que prohibir el sol y decir pues de tal hora a tal hora no es el sol, lo que les decimos y que lo entienden muy bien es que no deben ponerse morenos, eso es fundamentalmente, que no se pongan morenos, pues porque eso puede influir negativamente en la evolución de su enfermedad. ¿Y durante muchos años a lo largo de su vida tienen que tener esta precaución? Nosotros la indicación es para siempre. Vale, de acuerdo. Vamos a pasar a leer otro email. Recordamos también que pueden seguir enviando sus preguntas a través de la página web de la Clínica Universidad de Navarra y también por Facebook y Twitter, porque además nos están siguiendo a través de Twitter muchos usuarios. Me gustaría saber qué papel tiene la genética en este tipo de cáncer, ya que mi madre y una hermana han tenido cáncer de piel y otra hermana actualmente le están mirando por una mancha que le ha salido. No somos de tomar el sol, dice, y pregunta si los demás hermanos tendríamos que hacernos revisiones periódicas en el caso de que la genética fuera un factor importante. Aunque no se especifica qué tipo de cáncer de piel, suponemos que ha sido un melanoma. En principio sí que el melanoma, como muchos otros tumores, tiene una carga genética importante, pues en un porcentaje, en un 15-20% se asocia familiarmente pues a una mutación en un gen concreto y bueno, es difícil la prevención en el sentido de cambiar la genética, pero la mejor prevención es la revisión por un especialista. Generalmente a los pacientes en línea directa que han tenido en primer grado, pacientes de una persona que han tenido un melanoma, les aconsejamos una revisión por un dermatólogo para ver los lunares que tiene el paciente. Entonces, después de esa primera revisión se puede apreciar si hay lunares, pues desde el punto de vista clínico o dermatoscópico, que pueden ser atípicos, que pueden ser irregulares y que pueden el día de mañana evolucionar a un melanoma. Si hay estos lunares, pues aconsejamos revisiones periódicas, pues cada 6 meses, cada año. Si no hay estos lunares, pues se ha hecho un despistaje inicial y en principio no es necesario una revisión salvo que aparezcan nuevas lesiones. La mejor prevención es la revisión, el chequeo de la piel. El chequeo de la piel es el chequeo más rentable que hay dentro de un chequeo de enfermedad, pues porque es muy fácil de hacer y es muy diagnóstico. Entonces se puede checar la piel con mucha facilidad y la verdad es que el rendimiento es alto. Por eso siempre que haya duda, al menos esa primera vez, sí que es bueno que los familiares de primer grado de un paciente con melanoma acudan a un especialista. En este sentido yo querría añadir que efectivamente que hay determinadas situaciones en las que parece que hay un riesgo familiar y que hay un interés creciente en oncología por conocer e identificar estos factores para concentrar los esfuerzos preventivos sobre todo en esta población, en estas familias. Y dentro del grupo español multidisciplinar de melanoma, una de las iniciativas que estamos actualmente llevando a cabo es un estudio prospectivo para intentar identificar la presencia real, porque no tenemos datos definitivos en la población española, de melanomas que puedan tener una cierta característica familiar. Creo que es importante distinguir
familias con un perfil de más riesgo de tener daño solar, que son aquellas familias cuyos componentes pues tienen la piel clara o muy sonrosada, tienen ojos claros, son rubios o pelirrojos, que son fenotípicamente, es decir, externamente hablando, personas más expuestas a tener daño ocasionado por la exposición solar, fundamentalmente episódica o crónica. Hay, sin embargo, otras personas que, sin tener esas características externas, sí tienen determinados rasgos genéticos que pueden asociarse a una mayor incidencia de tumores, y que esta mayor incidencia de tumores incluya melanoma. Esta es un área extraordinariamente importante en el momento actual, y en el que, como digo, desde el Grupo Español de Melanoma vamos a prestar una atención muy especial. Vamos avanzando ya con este video chat, con esta nueva pregunta de esta persona que dice: tengo un nevus azulado, estoy muy preocupada, tengo antecedentes de cáncer de familia, ¿qué debo hacer? Quizás el doctor Redondo le pueda contestar. O sea, el nevus azulado es una lesión benigna, que no es mala, por lo tanto pues es una lesión que no requiere ningún tratamiento específico, ni tampoco requiere un seguimiento ni extirparla en principio. Una cosa es el nevus azulado ya diagnosticado, y otra cosa es una mancha azul en la piel, que generalmente suele ser un nevus azulado, pero que bueno, pues lo que hay que hacer es valorarla, acudir a un especialista y que valore, pues tanto clínica como dermatoscópicamente, pues si considera que es necesario su extirpación para confirmar el diagnóstico. Pero un nevus azul es una lesión benigna, que no se asocia a nada y no requiere ningún tratamiento. Todo el mundo tiene muchos lunares de distintas formas, colores, tamaños, y es raro tener un melanoma. Y dentro de los lunares buenos, que son todos menos el melanoma, pues hay un tipo que es el nevus azul, que tiene esa característica de un color más azulado porque los melocitos están un poco más profundos, y no hay que hacer nada. Es raro tener un melanoma porque la incidencia es baja, ¿no? Supongo, no sé qué cifras nos movemos. Pues la incidencia en España de melanoma es baja, pero es un tumor que está aumentando. Está aumentando también porque cada vez se diagnostica más precozmente, y yo no sé si en el GEM tenéis datos de exactamente la incidencia en España de melanoma. No hay ahora mismo en España registros específicos de melanoma que puedan cuantificar una incidencia exacta, pero sí hay datos obtenidos a partir de registros poblacionales, y algunos de ellos se comunican a registros internacionales. Y hay quizá tres características fundamentales. Una es que la incidencia de melanoma está aumentando. Eso es indiscutible, y está aumentando por algo relacionado con cambios en hábito de vida, por algo relacionado con un mayor diagnóstico precoz, pues probablemente, pero está aumentando. La cifra exacta pues gira en torno a 4.000 casos. La última cifra que yo recuerdo haber visto es una comunicación a Globocan, que es un registro internacional de incidencia de cáncer, con una estimación de aproximadamente unos 3.800 pacientes con melanoma anuales en España. Y el otro aspecto relevante es que no todos los melanomas, desafortunadamente, se diagnostican en situación de precoz, ¿no? Y por tanto pueden ser resueltos solo con cirugía. Hay un número todavía alto de melanomas profundos, con afectación ganglionar o con metástasis a distancia, que desafortunadamente, desgraciadamente, producen un número de muertes que sigue siendo muy elevado, y en el que estamos muy comprometidos por intentar reducir. Y para esto necesitamos incorporar nuevos fármacos. Hay nuevos fármacos que son activos, que han sido aprobados ya en Estados Unidos, en países de Europa, que confiamos poder tener en nuestro armamentario terapéutico muy pronto, y que confiamos en que cambien completamente la historia natural de melanoma avanzado. Hablaremos también de esos casos un poco más graves, porque hay emails que describen temas de casos de metástasis y demás complicados que abordaremos más adelante. Y nos han llegado varias preguntas, no solo de melanoma, sino también de cáncer de piel no melanoma, que a veces es desconocido, pero no por ello debemos olvidar, descuidar.
Vamos a leer este mail de Rosa desde Palma de Mallorca, que escribe: en 2008 se le extirpó una lesión cutánea a mi hijo en el cuello, carcinoma vasocelular adenoide, y ese mismo año en el otro lado del cuello un nevus melanocítico. Mi preocupación es que en un periodo no muy largo ha tenido 2 lesiones en el cuello y los dermatólogos no especifican nada en cuanto a tratamientos. Dice que se puede esperar si se tiene que preocupar o no, es lo que pregunta, y además dice que todo queda en estar pendientes día a día de que no salgan más lesiones, y quisiera saber, quiere que usted le explique por qué se producen estas lesiones y si tendrían que hacer algo más, doctor Redondo. Bien, pues en principio la aparición del cáncer cutáneo de piel, no melanoma, en concreto el carcinoma vasocelular, es el cáncer más frecuente que aparece en el ser humano, y es un cáncer bastante benigno. O sea, es un cáncer que hay que poner a valorar carcinoma entre comillas, porque generalmente es un tumor que, aunque es malo histológicamente, pues tiene un comportamiento benigno, es poco agresivo. Es un tumor que por definición no produce metástasis, es decir, no se extiende a otros órganos, y que generalmente lo que hace es avanzar localmente. Entonces, con estos parámetros, pues considerar que lo que le han quitado a su hijo tampoco tiene especial importancia, porque un carcinoma adenoide vasocelular pues es una lesión que se extirpa y se cura, no requiere ningún tratamiento adicional, no hay que dar quimioterapia, no hay que dar radioterapia. Y después la otra lesión, un nevus melanocítico, es una lesión benigna, es un lunar bueno, es decir, que eso es un tumor benigno. Lo que pasa es que a veces se quita y uno ve tumor, pero el tumor, tumoración es toda lesión que aparece en la piel, pero no tiene por qué ser mala. Entonces el nevus melanocítico es benigno, el carcinoma vasocelular es un tumor maligno, pero dentro de todo su malignidad es muy pequeña, salvo casos muy excepcionales y tiene un comportamiento más agresivo, que están en zonas de riesgo, como es en la cara, alrededor de orificios naturales, de los ojos, de la nariz, de la boca, y se pueden meter hacia adentro. El comportamiento es bastante bueno y la extirpación quirúrgica, pues con un margen suficiente, pues consigue curar pues habitualmente estos tumores, o sea que no debe preocuparse especialmente. Lee otro mensaje, también va en la misma línea, no sé si quiere comentar algo, doctor Matenaga, al respecto. Sí, y yo querría añadir que efectivamente es importante contemplar que hay un número muy alto de lesiones cutáneas tumorales que tienen un comportamiento localmente agresivo y que con cirugía y con diagnóstico precoz pueden quedar completamente resueltas, pero como oncólogo tengo que referirme a que ocasionalmente, afortunadamente en pocos casos, pero desgraciadamente hay casos de pacientes con tumores cutáneos no melanoma, concretamente incluso carcinomas vasocelulares, que por motivos diversos pueden haber tenido un comportamiento extraordinariamente agresivo localmente y pueden llegar a una situación no resecable. Son, como bien ha dicho el doctor Redondo, casos muy raros, pero quiero insistir que en los últimos años se han identificado las vías moleculares de origen de este tipo de patología y se han identificado dianas sobre las que se puede incidir con alta eficacia. Y quiero mandar un mensaje moderado, pero un mensaje de esperanza para aquellos pacientes que tengan o que aquellas personas que conozcan a pacientes con carcinomas vasocelulares recidivantes y resecables, que pueden llegar a ser situaciones extraordinariamente dramáticas, porque, como digo, hay hoy día disponible al menos un fármaco todavía en desarrollo en ensayos clínicos en nuestro país, que puede llegar a ser muy eficaz frente al carcinoma vasocelular localmente avanzado y resecable. Puede ayudar a reducir considerablemente esta lesión y facilitar la cirugía. Es un fármaco que vamos a tener muy pronto en nuestro centro disponible dentro, como digo, de un ensayo clínico que ha demostrado hasta ahora una actividad considerable. Por eso quiero insistir que, aunque sea infrecuente, también para esos pacientes con unas situaciones infrecuentes y a veces doblemente difíciles de entender por ser un tumor y por haber tenido la mala fortuna, la mala suerte de hacerse irresecable, también para ellos
hay afortunadamente algunas opciones dentro de la terapia médica. Lo cierto es que la investigación melanoma está últimamente pues revolucionando los tratamientos, ¿no? No sé si, doctor, nos puede especificar, porque nos ha llegado también mails preguntando sobre cómo están las investigaciones, qué últimos tratamientos se están investigando, cómo está el panorama actualmente y qué se espera también de cara al futuro. Bueno, en este sentido yo quiero ser muy claro y también muy tajante. Ha habido un cambio absoluto, un cambio total en el enfoque de la terapéutica médica hacia melanoma avanzado en los últimos años. Y este cambio tan radical ha venido dado por dos distintas vías de lucha frente al cáncer, frente al melanoma. Se han descrito, se han comunicado ensayos clínicos que han demostrado fehacientemente que hay nuevas vías de tratar el melanoma metastásico, el melanoma avanzado. Hay tratamientos inmunológicos que han acreditado beneficio a medio largo plazo, demuestran que los pacientes que reciben estos tratamientos inmunológicos, inhibidores de CTLA4, consiguen vivir más tiempo que los pacientes que se han tratado con quimioterapia convencional. Y hay otra vía de tratamiento en aquellos pacientes que tienen un determinado marcador molecular. Estos nuevos tratamientos han acreditado un importante beneficio con reducción de tamaño de lesiones y todo parece indicar que incluso también beneficio en supervivencia a medio largo plazo si se usan, como digo, estas nuevas medicinas frente a la quimioterapia convencional. Por eso se ha abierto un horizonte de esperanza para los pacientes con melanoma irresecable o melanoma metastásico. Este horizonte de esperanza ha creado grandes expectativas porque permite pensar en combinaciones de fármacos, permite pensar en nuevos fármacos que actúan por las mismas vías. Y aunque todavía es pronto para decir, pensamos que hay un horizonte mucho más positivo para los pacientes con melanoma metastásico, que son un número reducido, pero están ahí y los oncólogos y los especialistas de melanoma estamos para atenderles y para servirles. Son desde luego vías terapéuticas que en la clínica buscamos con muchísimo interés y que queremos poner a disposición de nuestros pacientes. Un mensaje esperanzador, por lo tanto, vamos a continuar con este email, porque hemos hablado de melanoma, de cáncer de piel no melanoma, y nos ha llegado una pregunta sobre un melanoma interno, del que tampoco la verdad que es muy frecuente escuchar, pero hay que decir que también existe. Esta es la pregunta: ¿cómo prevenir y en su defecto detectar lo antes posible un melanoma interno? Mi padre murió recientemente por uno en el recto, comenta esta persona. En principio, prácticamente todos los melanomas tienen su origen en la piel, pero sí que hay melanomas de origen desconocido y que a veces no encontramos dónde puede estar, y puede estar en cualquier epitelio que no sea cutáneo, puede estar en el epitelio del tubo digestivo. También hay una variante de melanoma que aparece en el ojo, en la uvea, y bueno, son melanomas que sí que habría que hacer quizá un despistaje en pacientes que han tenido, personas que han tenido familiares que han fallecido de un melanoma de esas características, pero en la población general no se puede chequear el tubo digestivo para descartar un melanoma, pues porque hoy en día no se hace. Pero sí que antecedentes de melanoma ocular o melanoma digestivo, pues sí que está previsto pues hacer pues un chequeo periódico, igual que se chequea la piel en los pacientes con un melanoma cutáneo, pues de esas partes del cuerpo que pueden bueno, pues orientar a un diagnóstico precoz. Pero ya digo, los melanomas tanto de recto, en general los melanomas de mucosas sí que es un tipo de melanoma, un subtipo también que tiene unas características especiales, que también tiene unos marcadores específicos y unos marcadores genéticos propios. Y esos melanomas sí que los vemos melanomas en la cavidad oral, vemos melanomas en la cavidad nasal, y también se ven melanomas en el recto, se ven melanomas en genitales, en la vulva, en la mujer, pero en tubo digestivo son más infrecuentes.
Sí, yo quiero insistir en que efectivamente la gran mayoría de melanomas están en la piel, pero hay un pequeño porcentaje, pero no por ello menos relevante y sin duda alguna menos relevante para nosotros, de melanomas que aparecen en otros tejidos. Y esto se debe a que la célula en la que se origina el melanoma está presente prácticamente en todos los tejidos del cuerpo y por tanto, aunque sean situaciones raras, podemos llamar extraordinarias, pueden aparecer melanomas, como bien se ha comentado, en órganos internos, fundamentalmente en la mucosa del aparato digestivo respiratorio, la mucosa genital o incluso en el ojo. Pero también quiero abrir un horizonte de esperanza porque, como digo, la investigación fundamentalmente de vías moleculares de carcinogénesis o de vías moleculares de crecimiento de células tumorales han permitido identificar mecanismos para los que se cuenta hoy día en un pequeño porcentaje de casos en el subtipo de melanoma de mucosas y en un porcentaje de casos que puede ser más amplio en los melanomas oculares, como digo, se han identificado moléculas para los que se cuenta con fármacos específicos que bloquean esas moléculas. Por tanto, es importantísimo tener claro que ante un melanoma raro, melanoma de mucosas, como el que describía la persona que había hecho la pregunta por email, en recto, o un melanoma ocular, hay opciones terapéuticas que ahora mismo están en exploración, están dentro de ensayos clínicos, pero que hay que intentar conseguir. Es fundamental animar a los pacientes con enfermedad avanzada que hablen con sus médicos de las posibilidades de participar en los nuevos estudios que todo hace pensar que van a cambiar completamente el panorama terapéutico también en estos melanomas raros. Doctor Martín Agarra, cuando el melanoma ha dado metástasis, pregunta esta persona, ya no tiene curación. Y también añade, ¿qué pruebas se deben realizar para saber si existe metástasis en un cáncer de piel? Bueno, el melanoma se ha definido muchas veces como el gran simulador, porque es un tumor ubicuo, es un tumor que puede aparecer en muchos sitios del cuerpo, fundamentalmente en la piel, pero como hemos dicho antes, en muchos sitios del cuerpo, y además cuando metastatiza puede ir a muy distintos sitios del cuerpo. La presencia de metástasis es sin duda una mala noticia, pero aunque haya metástasis, hay cosas que se pueden hacer y la primera a plantear es la cirugía. La cirugía de metástasis solitarias puede llegar a controlar la enfermedad durante tiempo, en un porcentaje bajo, más bajo del que quisiéramos sin duda, pero puede llegar a controlar la enfermedad durante tiempo. Y a esto hay que sumar, como digo, que hay nuevos fármacos que han demostrado en un caso muy claro y en otro todo parece que sí, que pueden mejorar la supervivencia con respecto a los tratamientos convencionales como la quimio. O sea, que también ante una situación difícil, muy difícil de aceptar y de enfrentarse a ella, de melanoma metastásico, hay que plantear la posibilidad de hacer tratamientos radicales. Hay que hablar de esto con el médico y lo primero es preguntar al oncólogo qué pruebas se pueden hacer para identificar exactamente hasta dónde llega el melanoma. Hay distintos estudios radiológicos, todo depende de la situación del paciente y hay determinados criterios que debe, como digo, discutirse, debe preguntarse al oncólogo, pero hay pruebas como escáner, ecografías, resonancias, PET, hay diversas técnicas que ayudan a estadificar, a definir exactamente la extensión de melanoma y a plantear una estrategia terapéutica que, como digo, hoy día tiene que ser nueva, tiene que contar con los nuevos fármacos acreditados que han demostrado ser mejores que los fármacos clásicos. Continuamos con una pregunta dirigida al doctor Redondo. Esta persona dice, tengo una preocupación con un lunar que me ha salido en la punta de la nariz, me pica y ya en varias ocasiones me he rascado dormida y ha sangrado. Se le hace una costra, dice, hasta que se la quita otra vez sin darse cuenta. Pregunta, ¿qué puede ser? Bien, pues habría que verlo, pero en general ante un lunar que pica y que sangra, aunque sea un sangrado traumático fruto de un rascado sin darse cuenta o dormido, pues nosotros aconsejamos la extirpación de la lesión. Un lunar
que se activa, que pica, que objetivamente pica, que el paciente es un paciente normal y dice que le pica y realmente le pica y se inflama y le sangra, pues nosotros aconsejamos la extirpación del lunar, analizarlo. Si es un nevus normal, pues no hay que hacer nada, y si fuese un melanoma, pues habría que, en función del grosor que tiene, pues ampliar la lesión con unos márgenes que están muy bien establecidos. Pero en general, lesión que pique, que está activa y que se ulcera, que sangre, extirpación para su diagnóstico o biopsia. He oído hablar, dice esta persona, de la cirugía de Mohs como tratamiento del cáncer de piel. ¿En qué consiste exactamente y qué beneficios tiene respecto a la cirugía tradicional? Pregunta esta persona si se realiza en todos los centros hospitalarios. No, la cirugía de Mohs es una cirugía descrita por un cirujano americano, Frederick Mohs, que hace muchos años describió una técnica quirúrgica que consiste en extirpar el tumor por capas, de forma que se van analizando como unas lonchas del tumor que se va extirpando. Entonces es una técnica que está indicada para tratar tumores epiteliales recidivantes o tumores epiteliales en áreas de riesgo. Antes hablábamos de carcinomas vasoculares en la cara, alrededor de los ojos, alrededor de la boca, de la nariz, que se pueden meter hacia adentro y donde se puede perder el control. Y comentaba el doctor Martín Algarra, pues eso, que a veces hay algunos que por su comportamiento agresivo pues perdemos el control quirúrgico y ya no podemos acceder a su extirpación completa. Entonces, muchas veces estos tumores inicialmente, no ya en una fase muy avanzada, donde ya a lo mejor no tienen solución, pero inicialmente sí que está indicado tratarlos con la cirugía de Mohs o cirugía controlada al microscopio. Esta cirugía garantiza la extirpación de la lesión y también ahorra tejido, que estamos hablando muchas veces de lesiones que aparecen en zonas de riesgo, como la cara, alrededor de zonas conflictivas, y donde extirpar 1 centímetro más o 1 centímetro menos pues va a marcar después la reconstrucción y la estética. Por lo tanto, es una técnica que está aconsejada especialmente en los tumores epiteliales infiltrantes o en áreas de riesgo, en concreto para los carcinomas vasocelulares. Está indicada también para algunas formas de melanoma, está indicada también para una forma de sarcoma que se llama dermatosarcoma protuberans, que es relativamente frecuente en la piel, y también para los carcinomas espinocelulares, y sí que produce un rendimiento de curación mucho más alto que la cirugía convencional. Muchas veces extirpamos un tumor con margen suficiente, se cierra el defecto, lo mandamos a analizar y el patólogo nos dice un borde afecto. Y entonces esto no ocurre con la cirugía controlada al microscopio, la cirugía Mohs, porque no se cierra hasta que no tenemos el informe de anatomía patológica que confirma que todos los bordes de extirpación están limpios. Y como estos tumores generalmente no crecen dando saltos, sino que tienen una continuidad, si vemos que los bordes están limpios, se supone que todo el tumor se ha ido en lo que hemos extirpado. Y es una técnica que no se hace en todos los centros. Nosotros en la Clínica Universidad de Navarra sí que llevamos pues más de 20 años haciéndolo, y bueno, pues en principio sí que tiene unas indicaciones claras y parece que es de primera elección pues para tratar los tumores con esas indicaciones que he dicho. Pues estamos ya, son las 12 menos cuarto de la mañana y vamos a realizar ya las últimas preguntas. No vamos a poder contestar a todos los internautas que han mostrado su interés en formularles preguntas, pero bueno, vamos con esta que va dirigida al doctor Redondo. Mi pregunta es la siguiente: respecto a la queratosis actínica como lesión precancerosa. Lo de precancerosa no entiendo bien si es que no ha llegado a la condición de cáncer y se queda en eso, o es que deriva en él. ¿Qué le podría decir a esta internauta? Una precancerosis es una lesión que no llega a ser un cáncer, pero que puede generar un cáncer, aunque también puede quedarse en precancerosis para siempre o puede incluso involucionar y volver a una piel normal. Pero sí que se considera que las queratosis actínicas son precancerosis de carcinoma espinocelular. El carcinoma espinocelular es un tumor agresivo de la piel, no es melanoma, pero tampoco es carcinoma vasocelular, sino que sí que tiene capacidad de dar metástasis, y es el que más relación directa tiene en su aparición con la exposición al sol. Por lo tanto, las queratosis actínicas sí que es bueno seguirlas, es bueno tratarlas y es bueno pues prevenirlas también con medidas de fotoprotección en la medida de lo posible y con seguimiento por el especialista. Buenos días, doctor. Me han indicado que debo operarme para extirpar un melanoma que me han detectado en la zona inguinal. Me han hablado de que harán una biopsia y un estudio de ganglio centinela.
Doctor Martín Algarra, ¿en qué consiste esta técnica y por qué me la van a hacer? El ganglio centinela persigue identificar si el ganglio más cercano a donde se localiza el melanoma está afectado por el propio melanoma. Esta enfermedad, como decía antes, tiene un comportamiento, tiene una tendencia natural a salir de la piel y hay una evidencia clara de que uno de los primeros puntos a donde el melanoma tiende a ir o tiende a desplazarse es hacia el ganglio, y siempre hay un ganglio más cercano al que hay riesgo de que llegue. El ganglio centinela es eso, es el ganglio más cercano al sitio donde se ha originado el melanoma. La técnica del ganglio centinela es una técnica quirúrgica que permite, mediante la inyección de determinados contrastes, determinados marcadores radiactivos, pues permite identificar dónde está ese primer ganglio. Quirúrgicamente, al identificar ese primer ganglio y extraerlo, se proporciona un material que el patólogo puede estudiar exhaustivamente. El análisis del ganglio centinela se hace de un modo muy riguroso, muy estandarizado, en el que no hay un punto de ese ganglio que no se reconozca visualmente mediante tinciones convencionales y tinciones especiales. Estas tinciones convencionales y sobre todo las tinciones especiales nos permiten identificar si hay alguna célula enferma. Si hay células enfermas de melanoma dentro del ganglio, el paso siguiente sería quitar todos los ganglios cercanos, con la intención de no dejar ninguna célula tumoral residual. Y por tanto es una técnica muy importante que se debe realizar en aquellos casos en los que el melanoma tiene una determinada profundidad. Y tenemos otra pregunta para usted, doctor Martín Algarra. Esta persona dice, ¿en qué consisten las vacunas para el tratamiento del melanoma? Una pregunta muy interesante, porque en los últimos 30 años se ha hablado una y otra vez de la posibilidad de modificar la inmunidad de los pacientes para vencer al melanoma. Sabemos desde hace muchísimo tiempo que el melanoma es un tumor inmunomodulable. Hay casos esporádicos, incluso de desapariciones de enfermedad metastásica en relación a determinadas infecciones o a determinados cambios inmunológicos en los pacientes. Por eso los investigadores clínicos, los oncólogos, hemos buscado modos de potenciar esta inmunidad. Hay diversas vías de potenciar la inmunidad mediante vacunas, extrayendo bien sea células o fragmentos de células con melanoma a los que se exponen a células inmunitarias, bien sea fuera del cuerpo o bien sea inyectándolas en el propio cuerpo. Hay modos de expandir células con capacidad de vencer al melanoma ex vivo fuera del cuerpo e introducirlas de nuevo en el cuerpo, y hay determinadas proteínas, determinados fragmentos de células con melanoma, determinadas sustancias presentes en melanoma que pueden despertar inmunidad del mismo modo que despierta inmunidad las vacunas antiinfecciosas que han acreditado uso sin ningún tipo de duda. Bueno, esta es una línea de trabajo, es una línea de trabajo extraordinariamente importante. Nosotros llevamos prestándole mucha atención a todo lo que es el uso de vacunas en melanoma en los últimos 20 años, y hay datos claros de que determinados pacientes o determinadas técnicas pueden ser eficaces. No obstante, hoy día la vía más sólidamente acreditada de lucha inmunológica frente al melanoma son el uso de interferón, el uso de interleuquina 2 y sobre todo muy recientemente el uso del inhibidor anti-CTLA4 ipilimumab. A veces a estos fármacos nos referimos también como vacunas, pero la idea clara es que la modulación inmune es una vía muy interesante y que ha acreditado beneficio en melanoma metastásico. Queda claro que existen vías alternativas para todos los casos. Ese mensaje positivo, con ese nos vamos a quedar, y vamos a ya ir finalizando con una última pregunta para el doctor Martín Algarra y una conclusión final que nos puedan hacer. Una madre preocupada por el futuro de sus hijos dice: ¿qué futuro espera a mis hijos? ¿Cómo va a ser el abordaje del cáncer de piel en el futuro? Bueno, yo tengo que decirle a esa madre que
que tiene que mirar el futuro con confianza. Durante muchísimos años no ha habido avances en la terapia médica de melanoma avanzado y en los últimos años ha habido cambios completos en el paradigma del abordaje terapéutico de estos pacientes. Es imposible predecir el futuro, pero todo hace pensar que va a cambiar completamente la historia natural de esta enfermedad. Por tanto, yo creo que tiene que considerar en primer lugar, sobre todo para sus hijos, todo lo que está relacionado con la prevención, como se ha explicado tan detalladamente y tan certeramente por parte del doctor Redondo. Hay que tener muy presente la educación en salud a nuestros hijos, y la educación en salud en aspectos cutáneos es muy relevante, porque estamos muy mentalizados a no fumar o a no beber, a hacer una práctica deportiva, pero es posible que no consideremos tan adecuadamente los riesgos que puede tener un daño solar episódico y desmesurado, o determinadas cuestiones de higiene cutánea a la que puede ser que no le demos la importancia relevante. Por tanto, yo daría una visión positiva en cuanto al cáncer cutáneo de cara al futuro, pero no es fácil. No es fácil, es un desafío que tenemos que afrontar conjuntamente especialistas, investigadores básicos, especialistas de todas las especialidades, en este caso fundamentalmente dermatología, anatomía patológica, cirugía, oncología médica, oncología radioterápica, y es fundamental el compromiso, la participación de los pacientes. En este sentido quiero decir que la puesta en marcha de grupos de pacientes con melanoma es clave. Es clave para mentalizar a la administración y para ayudar a transmitir a la población un mensaje que a veces desde los médicos o los profesionales sanitarios puede ser, aunque nosotros creamos que es claro, puede ser difícil de entender. Por eso a esta madre yo le digo, ten confianza, las cosas para tus hijos, para nuestros hijos, van a ser sin duda alguna mejor y bueno, en eso estamos. Desde luego en la Clínica Universidad de Navarra, en eso estamos. Gracias, doctor. Doctor Redondo, una última conclusión para cerrar este video chat. Pues insistir en la prevención, lo que comentaba el doctor Martín Algarra, pues prevención, pero si hablamos de cáncer de piel, prevención sobre todo en las primeras edades de la vida. Pues esta madre preocupada por el futuro de sus hijos, la mejor prevención para prevenir un cáncer de piel, aparte de acudir periódicamente a un dermatólogo en caso de factores de riesgo familiares o en caso de duda puntualmente, pues que sus hijos, al menos en esas épocas de la vida que no dependen de ellos mismos, pues no tomen el sol y no estén expuestos al sol, se protejan y se eviten esas quemaduras solares en la infancia y la adolescencia que después van a pasar factura pues con el paso de los años. Gracias, doctor Redondo, doctor Martín Algarra, dermatólogo y oncólogo respectivamente de la Clínica Universidad de Navarra, por contestar a todas estas preguntas de los internautas. Y gracias a ustedes por formularlas, por estar atentos a este video chat y recordar el tema de la importancia de la prevención, de que la piel tiene memoria y desde ya muy jóvenes tenemos que actuar y tomar todas las medidas posibles para que el melanoma pues no aparezca en nuestras vidas. Gracias y les emplazamos al próximo video chat que tendrá lugar el 14 de junio, segundo jueves del mes, como siempre. En esta ocasión hablaremos sobre la medicina preventiva, sobre cómo prevenir enfermedades, con el director de la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Óscar Beloki. Hasta entonces, adiós.